Charla sobre cambios en la adaptación a la vida extrauterina y evaluación de recién nacido. Al término de la presente charla vamos a conocer la adaptación cardiopulmonar que ocurre en la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Los periodos de transición neonatal que se dan en las primeras 6 horas de vida y conocer a través del examen que hagamos constantemente al neonato en este tiempo, de tratar de hallar los famosos signos de alarma que nos van a decir que el neonato tiene algún problema. Y también cómo realizar una evaluación en qué tiempos para tener hallazgos habituales, para conocer las variaciones normales y las anomalías que pueden presentar estos neonatos para ser diagnosticados y prontamente tratados en el ambiente que corresponde, si es intermedios o es la unidad de cuidados intensivos. Juan, una pequeña introducción. Es un momento crítico de adaptación fisiológica. Algunos neonatos van a completar exitosamente esta adaptación, que es aproximadamente 90-94%. Algunos recién nacidos van a experimentar un retraso en la transición y van a presentar síntomas que puedan decir que tienen una enfermedad subyacente. La evaluación cuidadosa y atenta en este periodo detectará signos de alarma que nos dirán a nosotros qué problemas puede estar presentando el neonato. Teixeira y Bastos lo describen como paso dinámico y difícil del ciclo de la vida de todo ser humano, que implica cambios funcionales en todos los órganos y sistemas que le permitirá al neonato vivir separado de la unidad útero-placentaria. ¿Cuáles son las principales adaptaciones que vamos a observar? El establecimiento de la respiración de aire. El neonato debe por sí solo de obtener su fuente de oxígeno. Cambios de las presiones y los flujos dentro del sistema cardiovascular. Estos se dan en segundos, minutos y estructuralmente, anatómicamente, se puede demorar hasta semanas en la maduración. Pueden haber condiciones anormales que puedan interferir en la adaptación a la vida extrauterina y estas pueden ser maternas, placentarias o fetales. Esta puede ocurrir durante el trabajo de parto, durante el parto y el posparto, sin aparentes complicaciones. La vigilancia y observación va a permitir que reconozcamos tempranamente a los recién nacidos de alto riesgo. El inicio de la respiración se va a dar por estímulos. Esos estímulos pueden ser químicos, como disminución de la presión arterial de oxígeno, disminución del pH, aumento de la presión arterial de CO2, a nivel térmico. No nos olvidemos que la temperatura del feto está a medio grado centígrado por encima de la temperatura de la madre, y cuando nace va a tener la temperatura ambiental con ella una gran gradiente de 37 a 26 grados, y provocando un estímulo térmico para que inicie la respiración. Táctiles, como la fricción en el canal de parto o la manipulación normal que hacemos al neonato para damos la atención y bien nace. Todos ellos van a estimular la respiración. Normalmente un neonato nace de parto vaginal, va a tener una compresión de tórax y esto va a hacer que el niño tenga una eliminación de parte del líquido pulmonar. Este rebote torácico va a causar una expansión pulmonar y va a llevar a que el bebé se manifieste respirando o llorando a través de esos estímulos que hemos visto, térmicos, químicos y táctiles, estableciendo la capacidad residual pulmonar. Esto, por supuesto, ayudado por la presencia de surfactante, es un potente tensioactivo que va a evitar el colapso o la atelectasia pulmonar. Y todo ello va a llevar a una respiración normal. En la etapa fetal, los pulmones de los neonatos están llenos de líquido pulmonar porque tienen que mantener la estructura anatómica y el desarrollo de los alvéolos. Nace el bebé, el intercambio gaseoso, el aire, va a ingresar y va a desplazar este líquido pulmonar, siendo esta ya sea eliminado vía estrujamiento del tórax por el parto vaginal, 1/3 de este líquido pulmonar, y los 2/3 restantes
van a ser absorbidos por los vasos sanguíneos y la circulación linfática existente alrededor de los vasos de los capilares. Al lado derecho tenemos el esquema de los vasos sanguíneos que están contraídos en el pulmón pulmonar, que por el aumento de la presión de oxígeno va a causar vasodilatación. La dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares se van a dar ni bien nace en todo niño normal. La adaptación pulmonar va a estar dado también por el clampaje del cordón y una vasoconstricción arterial, que va a llevar a un aumento de la presión arterial de oxígeno, que se manifiesta como un aumento de la presión arterial sistémica y una disminución del retorno venoso por la vena cava al corazón del recién nacido. Van a haber factores que se dan al momento del parto o después del parto que puedan mantener alta la resistencia vascular pulmonar. Y estas son una hipoxemia e hipoxia si un niño nace con depresión severa al nacer, que pueda llevar a una asfixia al nacer, atelectasia pulmonar, aquellos prematuros que tienen deficiencia de surfactante, o si ha recibido reanimación, una expansión excesiva del pulmón a través de la bolsa y máscara de reanimación durante la asistencia del neonato deprimido. La circulación fetal se caracteriza por la presencia del ductus venoso, foramen oval, del ductus arterioso y por la presencia de una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia vascular sistémica. La sangre oxigenada en la placenta va a ser llevada hacia el bebé a través de la vena umbilical, que a la altura del hígado se va a dividir este flujo sanguíneo en dos, una va a ir por el seno portal y la otra por el ductus venoso. Este shunt va a transportar aproximadamente 40 a 50% de este flujo sanguíneo, llevando a la vena cava inferior e ingresando a la aurícula derecha y por un mecanismo de flujo laminar a través del foramen oval a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, de ahí al callado de la aorta, nutriendo principalmente al corazón a través de los vasos coronarios, las arterias coronarias, y a través de las subclavias a los miembros superiores y sobre todo al cerebro, ¿no? Y luego viene, después del callado de la aorta, en la aorta ya descendente, la unión que tiene con el ductus arterioso. La sangre desoxigenada de la vena cava superior va a llegar a la aurícula, ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar, y por la alta presencia de la alta resistencia vascular pulmonar, el 80%, 90% de ese flujo sanguíneo, de ese gasto cardíaco que va a salir del ventrículo derecho, se va a desviar a través de este shunt del ductus arterioso, provocando desaturación en este nivel de sangre. Bien. Los objetivos de la circulación fetal es disminuir el aporte de sangre hacia los pulmones, lo hemos visto por la alta resistencia pulmonar, el aumento del flujo sanguíneo hacia la cabeza y el corazón. Ustedes han visto en la gráfica cómo es que en el callado de la aorta, en la aorta, la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, lo primero que va a irrigar es al corazón y sobre todo al cerebro, y dirige la sangre hacia la placenta. Vamos a ver que esta sangre va a ser devuelta a través de las venas umbilicales. Bien. Para la adaptación cardiovascular va a haber una remoción de la circulación placentaria a través del clampaje del cordón umbilical. Va a haber aumento de la resistencia vascular sistémica, trayendo una disminución de la resistencia vascular pulmonar y un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, que a su vez aumenta la presión del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, trayendo el cierre del foramen oval. El inicio de la ventilación va a traer aumento de la presión arterial de oxígeno en el alveolo y la sangre arterial, causando vasodilatación pulmonar. La expansión pulmonar dada por el ingreso de aire va a establecer los vasos mecánicamente comprimidos. Los dos llevan al aumento de la oxigenación, resultando en el cierre del ductus arterioso.
aparte de que se cierra el ductus arterioso porque el principal productor de prostaglandina que mantiene abierto el ductus es la placenta. La placenta produce prostaglandina y al ser esta removida con el clampaje, inicia también el cierre fisiológico inicial y luego estructural del conducto arterioso. Entonces, en la circulación ya de adulto, de neonatal de adulto, ya ha habido un cierre del ductus arterioso, el foramen oval por aumento de la presión de la arteria, de la aurícula izquierda, cierra mecánicamente el, el foramen oval y el conducto venoso se va a convertir en ligamento venoso. Van a haber otros cambios, como es la homeostasis y la glucosa. La pérdida del transporte de glucosa transplacentaria al momento del clampaje del cordón va a haber un cese súbito del aporte de glucosa, trayendo lo que nosotros denominamos en pediatría la famosa hipoglicemia fisiológica, que se da entre 30 y 90 minutos. Por eso es que cualquier examen que vayamos a pedir a un neonato con riesgo, pequeño, grande o hijo de madre diabética, que querramos nosotros descartar hipoglicemia, debe ser tomado a las 2 horas de vida. El aumento de la adrenalina, noradrenalina y el glucagón, que van a movilizar el glucógeno hepático, estimulan la gluconeogénesis. Va a haber disminución de los niveles de insulina, todo esto con el objeto de producir una tasa metabólica de 4 o 6 miligramos kilo minuto. Esto es importante porque esto va a mantener la homeostasis de todas las células de la economía en este caso de neonato. Adaptación térmica. Hemos visto que el feto tiene medio grado centígrado mayor que la madre. Entonces, al momento que nace, se va a activar el sistema nervioso simpático causado por el estrés del frío. Hay formas de producción de calor en el neonato. Lo que tiene es disminuida la capacidad para temblar, pero sí tiene el famoso tejido adiposo pardo, que mediante su metabolismo, su lipólisis, va a aumentar la temperatura. El aumento del metabolismo general, que es lento, y después de calentarse a los 7 y 10 días se va a normalizar. O sea, está en riesgo de hacer hipotermia todos los neonatos. Por eso es importante, cuando nace el bebé, si nace muy bien, llorando, esa término y tiene buen tono muscular, este bebé es colocado en el pecho, en el pecho de la madre, cubierto con unas mantas previamente calentadas para que no pierda o es secado si es que necesita reanimación para luego estimularlo y proceder a darle, ¿no?, su reanimación bajo la fuente calor radiante. Otros cambios se dan a nivel del sistema nervioso y aumento de la actividad motora. Son niños que normalmente nacen con buen tono, estimulando, con llanto enérgico, con movimiento de los 4 miembros. A nivel renal, hay incremento de la producción de la renina, incremento de la absorción de sodio, hay una reducción del compartimiento extracelular, por eso es que van a disminuir de peso en la primera semana a través de esta reducción del compartimiento extracelular, mejora de la tasa de filtración glomerular. A nivel hormonal y metabólico, hay un incremento del consumo de oxígeno, disminución del calcio sérico con su nadir a las 24 horas, y hay un aumento de la hormona paratiroidea de la 1,25 dihidroxivitamina D y la calcitonina. A nivel hematológico hay una reducción marcada de la eritropoyetina y la eritrogénesis. Hay un incremento del número de leucocitos y neutrófilos en la sangre. Esto es estimulado por la hipoxia relativa que hay al momento del trabajo del parto. Mejora en la carboxiglutatión de los factores de coagulación vitamina K dependiente, que son las 2, las 5, las 7, las 9 y las 10. La gastrointestinal elimina meconio. Va a haber inducción de las enzimas intestinales con la alimentación. Va a haber una coordinación efectiva entre la succión, dilución y respiración a partir de las 34 semanas. Estamos hablando de neonatos normales a término en la descripción de esta transición exitosa. Si es menor, si es prematuro, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la alimentación, porque aún le falta esta coordinación efectiva. A nivel hepático, que está inmaduro, el metabolismo de los carbohidratos, la producción de los factores de coagulación, la conjugación de la bilirrubina y el almacenamiento del hierro está disminuido, es inmaduro.
Por eso es que muchos de los niños desarrollan hasta un 60-70% de lo que llamamos ictericia fisiológica, porque hay una inmaduración, hay una disminución de la función de la acción de la enzima, eh, la glucuronización a través de los hepatocitos a nivel hepático. Una adaptación neonatal exitosa se va a dar si es que se elimina el líquido pulmonar y este es reemplazado por aire. El establecimiento del patrón respiratorio continuo no interesa si tiene una respiración de 40, 60, 80, sino el establecimiento que ésta sea continua. La secreción del surfactante que va a permitir o evitar, mejor dicho, la atelectasia de los alvéolos, la atelectasia pulmonar por falta de este surfactante. El establecimiento de la capacidad respiratoria funcional, caída de la resistencia vascular pulmonar, va a haber un incremento de la presión sistémica, cierre de los principales shunt, que son el ductus arterioso y el foramen oval, incremento en el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, inicio de la termogénesis, metabolismo de la grasa parda, movilización del glucógeno hepático e inicio de la gluconeogénesis. Desmond, el año 65 y colaboradores, describieron durante las primeras 6, ellos dijeron hasta 8 horas, pero la mayoría de la literatura dice 6 horas, en tres etapas del periodo de adaptación o de transición del neonato. Una primera etapa que es llamada periodo de reactividad, una segunda que está el bebé con frecuencia cardíacas y respiratorias un poquito bajas comparativamente con el primer periodo, y un tercer periodo llamado segundo periodo de reactividad. Aquí vamos a ver las características de estos periodos. El primer periodo dura de 15 a 30 minutos. Hay cambios a predominio simpático. El bebé está en estado de alerta, alternando con actividad y llanto al nacer. La frecuencia cardíaca, que normalmente lo tenemos entre 120 y 140, puede llegar a 160, 180, o sea que es un periodo de incremento de frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria también está entre 60 y 80, pero son irregulares. El esfuerzo respiratorio, el quejido, la retracción, el aleteo nasal pueden estar presentes, pero si es que hay un cese de la respiración, esta dura menos de 10 segundos. Esto lo denominamos respiración periódica. El segundo periodo, que está en un tiempo de 30 minutos a 2 horas, se caracteriza por una disminución marcada de la actividad motora. Entra en una fase de sueño, aquí la frecuencia cardíaca disminuye a 100-120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria ya se normaliza y puede estar acelerada, pero sin mostrar signos, como veremos nosotros luego, que es el Sylvan-Anderson, de dificultad respiratoria. Los ruidos hidroaéreos ya son audibles en este periodo, hay un peristaltismo intestinal que es a veces muy marcado. El tercer periodo o segundo periodo de actividad dura de 2 a 6 horas. Presenta taquicardia, cambio súbito del tono muscular, breve periodo de taquimia, aparición de respuestas a estímulos exógenos, expulsa el meconio en este tiempo, muestra interés por alimentarse y al final aparenta mayor estabilidad. Estos son los factores que alteran la adaptación neonatal. Debemos tenerlos siempre presentes. Pueden ser anteparto, intraparto o postparto. ¿Qué manifestaciones clínicas se dan en una transición anormal? Una taquipnea, con retracción, quejido, estertores, crepitantes, aleteo, nos puede estar diciendo de un síndrome de dificultad respiratoria. Si eso ayudamos con la historia clínica de la madre, que es menor de 34 semanas, estaríamos pensando en una membrana hialina. Requerimiento prolongado de oxígeno, episodios de apnea con bradicardia, palidez marcada persistente, inestabilidad térmica, presión arterial inestable, llenado capilar lento, comportamiento neurológico anormal, secreciones orales excesivas, episodios de ahogo, donde nos están diciendo de que no se está adaptando adecuadamente. No olvidar que el reconocimiento de estos signos de alarma pasados los 45 minutos ha permitido el traslado de estos recién nacidos a una unidad de cuidados intensivos o hospitales de tercer nivel para un manejo adecuado de estos neonatos. Debe haber una vigilancia estrecha y constante en esta etapa. No debemos declarar sano a un bebé si no ha cumplido su fase de transición normal.
La evaluación del neonato entonces es constante. Al nacer, para ver si es que requiere de reanimación. Ustedes van a escuchar en su clase de reanimación que cuando nace un bebé hacemos 3 preguntas. ¿Es a término? ¿Está llorando o respirando? Y si tiene buen tono. Si la respuesta a estas 3 preguntas, colocamos al bebé en el pecho de la madre y esperamos que se dé el alumbramiento y le damos los cuidados de rutina. Si no requiere, de frente, si es que requiere, o sea, si es que alguna de estas preguntas, 3 preguntas, fue sí, esa, no es pretérmino, no está llorando, no tiene buen tono, entonces requiere de reanimación. Durante el periodo de transición, porque debemos estar atentos a estos signos de alarma, pasados los 45 minutos, y en el puerperio, cuando está al lado de la mamá en alojamiento conjunto, hasta el momento del alta. Debemos conocer siempre la historia materna, es muy importante. Si es una madre diabética, generalmente vamos a tener un niño grande para la gestacional, macrosómico, que nos puede hacer hipoglicemia y hipocalcemia. Si ha habido uso de reanimación, es muy probable que este niño encontremos hipotónico o probablemente una asfixia leve. Valoración del patrón respiratorio para ver si requiere o no apoyo oxigenatorio. Valoración general de la adaptación, si se ha adaptado o no se ha adaptado. Medición de oximetría de pulso o saturometría para ver si requiere o no de apoyo de oxigenatorio. Reconocimiento de esta necesidad de oxígeno y transporte. ¿Cómo ha sido el transporte? Porque muchas veces lo llevan en brazos, muchas veces lo llevan en una incubadora de transporte, que es lo adecuado, o si no se cuenta con esto y están en centros de primer, segundo nivel que atienden partos, podría ser, por ejemplo, con la mamá en método canguro. Un examen que siempre realizamos una medición es el test de Adgar. Virginia Adgar, una anestesióloga del año 53, creó este score para valorar el estado de adaptación de la vida extrauterina del neonato. Y dio un puntaje a estos 5 signos: el color, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, tono muscular y la respiración. De 0 a 3 nos dice a nosotros que el bebé ha nacido con depresión severa, de 4 a 6 depresión moderada, y de 7 a 10 sin depresión. Tomado al minuto y a los 5 minutos. Y si es que requiere de reanimación, se va a tomar hasta los 20 minutos. Otro test es el de Silva-Anderson, donde al igual que el test del score de Adgar, tiene también 5 parámetros, pero estos son para ver si hay desbalance toracabdominal, si hay tiraje intercostal, hay retracción sifoidea, hay aleteo nasal, hay quejido respiratorio, y se le ha dado un valor de 0, 1, 2, a diferencia del test de Adgar, donde a menor puntuación, mayor severidad de depresión, aquí a mayor puntuación, mayor severidad de dificultad respiratoria. De 1 a 3, dificultad respiratoria leve, de 4 a 6, moderada, y de 7 a 10, severa. Lo pesamos, lo tallamos, le medimos el perímetro cefálico y evaluamos la edad gestacional a través del test de Capurro o en los prematuros el nuevo score de Ballard. Lo llevamos a las curvas, la de Lutsenko y Battaglia. Por ejemplo, tenemos acá 2 bebés de 2 kilos, pero uno de 35 semanas, que es adecuado porque está por encima del 10º percentil, y el segundo bebé de 39 semanas de 2 kilos es pequeño porque está por debajo para su edad, el peso, por debajo del 10º percentil. Entonces vamos a tener 9 categorías: pretérminos adecuados, pequeños o grandes, a términos pequeño, adecuado, grande, y posttérmino adecuado, pequeño o grande. Esta es la tabla de crecimiento de Fenton, lo utilizamos para prematuros y para cada semana ver su crecimiento a través de peso, la circunferencia cefálica y el lateral. Los signos al nacer promedio de todo neonato, estamos hablando de neonatos a término que se adaptan adecuadamente. Peso al nacer de 2.500 a 4.000 se llama
eutrópico, normopeso, normal, el peso normal. Debemos recordar que la primera semana puede perder de 5 a 10% de peso a través de disminución del espacio extracelular. La talla de 45 a 52,5. El perímetro cefálico de 33 a 35. El torácico de 30 a 35. Y la presión sanguínea, que generalmente lo tomamos a los neonatos cuando están en la UCI, en promedio en la término 78-42. Este es menor en prematuros y mayor si llora. Va a ser preocupación si la diastólica está en menos de 25 o más de 60. El pulso, la frecuencia cardíaca, es de 110 a 160, pero debemos evaluarlo en 60 segundos, no en 10 segundos ni en 6 segundos, sino en 60 segundos o un minuto. Llorando, estas aumenta y si duerme disminuye, como hemos visto en el periodo de adaptación. La temperatura, la rectal, 36,6, 37,2 es lo que esperamos en la rectal, y en la axilar de 36,5 a 37. La frecuencia respiratoria de 30 a 60 y también evaluamos en un minuto. Los hallazgos normales durante el periodo de transición, la piel debe estar rosada, puede haber acrocianosis, es normal, lo que sí no debe haber es cianosis central. La cabeza puede mostrar moldeamiento porque ha sido un parto vaginal probablemente. La respiración, pueden haber sonidos respiratorios en estas primeras 6 u 8 horas. Los ruidos cardíacos, puede haber presencia de un soplo funcional todavía, por eso es que valoramos hasta su alta si encontramos un soplo en estas horas. El intestino, 94% elimina meconio a las 24 horas, y la orina, la primera micción al nacer, 92% a las 24 horas ya lo ha hecho. Extremidades, si estas están móviles, adecuadas y sin ninguna anomalía. Un neonato enfermo, si la piel está ictérica, en el caso de hijo de madre incompatibilidad de RH, si es rubicundo, si está pletórico, entonces nos habla probablemente que haya una poliglobulia, una policitemia. Si está pálido, puede ser por hemorragia, puede ser por anemia hemolítica, una incompatibilidad de RH, y si hay cianosis, puede ser por una síndrome de dificultad respiratoria o una cardiopatía. Pero cianosis central, vuelvo a repetir, no la periférica o la acrocianosis. A nivel respiratorio, un neonato enfermo muestra dificultad respiratoria, polignia, tiraje. Si ha habido presencia de factores de riesgo para infección, RPM mayor de 18 horas, fiebre materna, signos de corionitis en la madre, entonces si nace un bebé y nos hace dificultad respiratoria pasado este tiempo, pasadas las 6 horas, es muy probable que se esté tratando de una neumonía, o sea, una sepsis con foco pulmonar. A nivel cardiovascular, la presencia de soplos, ¿no? Y los pulsos, que es importante valorarlos porque puede haber una coartación de aorta donde usted va a ver diferenciales de los pulsos. Los miembros inferiores y el izquierdo van a estar disminuidos o suaves, mientras que el derecho va a ser pulsos altos. En el sistema nervioso central, el tono, los reflejos, porque un niño asfixiado que haya nacido con depresión al nacer, va a haber trastornos del tono y sus reflejos van a estar comprometidos. Características morfológicas, la presencia de dimorfismo, por ejemplo, un síndrome de Down, tiene cara aplanada, implantación baja de orejas, ojos de facies mongólica y las famosas líneas simianas con clinodactilia del quinto dedo de las manos. Tracto gastrointestinal, si hay salivación excesiva, pensaríamos en una atresia esofágica. Una mala tolerancia oral nos habla de que probablemente hay un compromiso sistémico o una obstrucción intestinal más baja. Y la presencia de hematoquesia nos puede estar diciendo una enterocolitis necrotizante si a esto le agregamos asfixia y prematuridad. Problemas comunes vistos en la transición, trauma obstétrico, ¿no? Es frecuente en los partos vaginales ver caput sucedáneo, pero lo que sí no debemos de dejar de pasar y anotar es el cefalohematoma. Es frecuente ver elevaciones en la región parietal derecha o izquierda, la presencia de cefalohematoma, que es una hemorragia
subperióstica, está limitada a todo el hueso, en este caso el hueso parietal. La fractura de clavícula, que al momento de tocar la pelvis, ¿no? La clavícula, vamos a nosotros a sentir un crujido. La asfixia nasal, que cursa con hipotonía, a veces con convulsiones y también si es severa la asfixia, con coma. A nivel pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria. A nivel cardiovascular, la presencia de soplo y cianosis nos habla de cardiopatía. De alteraciones hemodinámicas, shock, nos habla de que el bebé probablemente está haciendo un estadio de shock, sea probablemente séptico o cardiogénico, hipovolémico, que debido a la enfermedad subyacente que ha producido esto. Los problemas metabólicos, es importante pensar en hipoglicemias en los pequeños, en los grandes y en los hijos de madres diabéticas. Igualmente la hipocalcemia, agregando aquí al niño que ha nacido asfixiado. En la infección, la presencia de fiebre, hipotermia, pero también ayudado por los factores de riesgo que hace un rato nombré, como la ruptura prolongada de membrana mayor de 18 horas, líquido amniótico fétido, fiebre materna, signo de corioanionitis. Entonces, esto con fiebre e hipotermia estaríamos pensando en una sepsis neonatal. Anomalía congénita, ya conversamos, ya hablamos algo sobre el síndrome de Down. Un bebé normal, un bebé grande, un bebé macrosómico, un prematuro, el cefalohematoma, vean ustedes, ¿no? Que es una colección de sangre, en este caso parietal, porque si cubre más de hueso parietal ya estamos hablando de otro tipo de hemorragia. Implantación baja de orejas, debe ser la implantación normal, donde trazando una línea entre los cantos de los ojos hacia la oreja, debe estar por encima el borde superior de la oreja. Si está por debajo, como es la imagen inferior, entonces vamos a tener probablemente un grado de dimorfismo. Hipoplasia de oreja, fisura del labio paladar hendido, que es importante porque tenemos que ayudar al bebé para que pueda tener una buena lactancia. El apoyo de cirugía plástica, en este caso nosotros nos ayuda mucho la odontología pediátrica, que le hace una pequeña prótesis para que la mamá pueda darle de lactar. Casos de bebés con macrocefalia o hidrocefalia, párpados fundidos, cataratas. Acá no vamos a tener la presencia de reflejo rojo, el dacrocele, arteria umbilical única, la gastroquisis, que es una emergencia. Esto debe ser operado antes de las 6 horas, porque estos bebés tienen una gran pérdida insensible, se deshidratan, hacen shock hipovolémico de deshidratación. Hepatomegalia en niños, por ejemplo, con incompatibilidad de RH que sea severo, en infecciones, en niños con TORCH y la 13 de ano. Por eso es importante que al momento de nacimiento debemos de evaluar si el ano es permeable, al igual que si hay o no la presencia de salivación, para ver si está permeable el esófago, si no, pensar en una atresia esofágica. Malformaciones de la mano, la famosa línea simiana acá en el síndrome de Down, el pie equino varo, el pie sambo, y siameses unidos por el abdomen, que son emergencias. Estos son los genitales femeninos y masculinos, pero a veces tenemos genitales ambiguos, donde muchas veces está relacionado a hiperplasia suprarrenal. Entonces esto nos va a decir a nosotros que es un bebé de riesgo. Esto es un signo de alarma que nos dice que pueda tener alteraciones hidroelectrolíticas, ya que las hormonas que manejan la producción de
estas hormonas que manejan agua y electrolitos se da a nivel de suprarrenales. Yo los invito a ver estos dos videos de examen físico de recién nacido y examen neurológico. Y vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ver, usted evalúa en alojamiento conjunto a un neonato mujer de 24 horas de vida. Ya pasó el periodo de adaptación. Luego de evaluar el peso, las funciones biológicas y el examen físico, usted halla una arteria umbilical única. ¿En qué enfermedades congénitas pensaríamos cuando encontramos arteria umbilical única? Pensaríamos en malformaciones musculoesqueléticas, renales, alteraciones del aparato digestivo, cardíacas y cerebrales. Tenemos a un bebé, hijo de una madre de 30 años, con antecedentes de buena salud, serológicas negativos o no reactivos, es de grupo A positivo, 38 semanas del bebé por capurro, líquido amniótico claro, tiene una ruptura de 4 horas que no tiene importancia, Adgar 9,9 al nacer, peso al nacer de 2,800, tiene una valoración nutricional, relación peso-valoración nutricional de 25 percentil, o sea, está por encima del 10º percentil, es adecuado. Presenta las primeras horas de vida, dice, presentó las primeras horas de vida edema en párpado y cianosis distal. Pero al examen, respiración irregular y estertores, al aparato cardiovascular, soplo sistólico, abdomen llegado a 2 centímetros. Esto es una evaluación en las primeras horas de vida. Esto significa el periodo de adaptación. ¿Qué clasificación tiene el bebé según el peso? ¿Qué clasificación según su edad gestacional? ¿Qué clasificación en su estado de salud? ¿Qué clasificación en su valoración nutricional? ¿Y a qué se debe esa presencia de ese soplo? El peso es adecuado o normopeso. Se trata de un neonato a término, que está en un periodo de adaptación o es sano. Es adecuado para su edad gestacional. Y el soplo que presenta se puede deber a la persistencia en primeras horas de las comunicaciones a través del agujero oval o del ductus arterioso, que pueden cerrar en los primeros minutos después del nacimiento o mantenerse unas horas después. Por eso es importante valorar antes del alta, a las 48 o 72 horas, la presencia de este soplo. Si pasa más allá de 48 o 72 horas, tenemos que pensar ya en una causa orgánica de este soplo. Usted ingresa a la unidad de cuidados intensivos de neonatología y observa a un recién nacido con 6 horas de vida. Presenta dificultad respiratoria. Usted valora y observa que tiene una respiración rápida. Presenta aleteo nasal mínimo, leve, marcado tiraje intercostal, quejido respiratorio audible con estetoscopio, desbalance tóraco abdominal leve y retracción mínima sifoidea. ¿Qué puntuación de T de Silver Anderson tendría según la exploración? 4, 5, 6, 7. Tenemos acá el test, es un puntaje de 6 puntos y eso significa dificultad respiratoria moderada. Esta es la bibliografía que ha sido citada para el desarrollo de esta charla. No sé si en el transcurso hay alguna pregunta. Son las 5:05. Bien. Belén, estimada alumna Belén, Sí, sí, doctor. no sé si hubiera alguna pregunta por parte de tus compañeros. De mi parte no, doctor. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. Me parece que no, porque no han escrito nada tampoco en el chat. Ya. Ya nos veríamos la próxima semana. Julio Ernesto, Sí, te doctor. escucho. Sí, doctor. Si en una premisa... ¿Podrías hablar un poquito más alto que no te escucho bien? A ver, es que... Pues es... A ver, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? A ver, ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló, aló? ya, ahora sí. Si en una premisa te ponen como que tiene ligera cianosis, lo considero como cianosis acrales para lo que es el score de Vamos a Apgar. tener dos tipos de cianosis, alumno.
La cianosis central, que se van a manifestar perioral generalmente en las mucosas, y eso significa que hay desaturación o hay una disminución de la saturación de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Más de 5 gramos de hemoglobina están con carboximoglobina, por eso se manifiesta la cianosis central. La acrocianosis, que es una manifestación de las primeras horas de vida del bebé hasta las 24 horas, por frío generalmente, eso es un hallazgo normal, la acrocianosis, o de manos y pies.